Hola, curiosas y curiosos de las redes sociales. En la actualidad, las empresas están experimentando cambios notables con la irrupción de nuevas tecnologías y la implementación de acciones promocionales en sus redes sociales. Y, por ejemplo, la estrategia de realizar sorteos o concursos en ellas ha beneficiado notablemente la visibilidad de las marcas. Sin embargo, también ha abierto la puerta a las malas prácticas a la hora de realizar estas campañas. Unas malas prácticas que pueden provocar que cierren tu cuenta. Y hoy, en este vídeo, te quiero enumerar las buenas prácticas a la hora de hacer un sorteo en las dos principales redes sociales, tanto Facebook como en Instagram. Mola, ¿no? Y nada, si quieres estar al tanto de todos los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Pues nada curioso, vamos a ver las buenas prácticas para hacer un sorteo. Y es que, como te decía, cada vez son más las empresas que utilizan los sorteos en sus estrategias de marketing y seguramente cada día ves alguna acción de este tipo. Pero, ¿te has preguntado si realmente las acciones o requerimientos que piden a los usuarios son correctos? Pues bien, en este vídeo te explicaré todas las especificaciones, normativa y requerimientos que puedes pedir en las dos principales redes sociales. Y como verás, las acciones son distintas para cada una de ellas. Y es por eso que te recomiendo utilizar las aplicaciones de Easy Promos para garantizar las buenas prácticas para hacer un sorteo en redes sociales. Vamos a empezar con las buenas prácticas para hacer un sorteo en Facebook. Facebook es la red social por excelencia, y lo es porque es la más grande con unos 3.000 millones de usuarios activos y porque fue la primera en llegar a un público masivo. A lo largo de los años, Facebook ha sufrido muchas modificaciones, no solo a lo que interfaz se refiere, sino también a normativa y gestión. Y por ejemplo, para que puedas gestionar sorteos con garantías en esta red social, tienes que tener en cuenta que compartir un contenido, etiquetar a amigos y hacer me gusta a la página nunca pueden ser acciones obligatorias para optar al premio. ¿Sorprendido? Imagino que sí. Entonces, seguro que te estarás preguntando, ¿cuál o cuáles son las acciones permitidas? Pues bien, la acción obligatoria y permitida que puedes pedir como requerimiento para participar en un sorteo en Facebook es comentar la publicación del sorteo. Y todas las otras acciones sí que se pueden sugerir a modo de seguir la página si uno quiere obtener más información o compartir con los amigos o amigas para que también puedan optar al premio. Pero nunca deben ser acciones requeridas para participar en el sorteo. Para ampliar esta información, te dejo por aquí arriba un tutorial con toda la información que necesitas para hacer un sorteo con garantías. Y nada, ahora vamos con Instagram. Pues bien, Instagram ha ganado popularidad en los últimos años y es muy frecuente ver en ella sorteos y concursos. Cuando planeas hacer un sorteo en esta red social, lo primero que seguro te viene en mente es pedir al usuario que realice más de un comentario. Pero, ¿te has preguntado si esta acción está permitida en los sorteos? Pues no lo está. Como te he mencionado, la normativa de cada red social es diferente y a veces es muy estricta. Piensa curioso que en un sorteo en Instagram solo puedes pedir a los usuarios que realicen un comentario y que mencionen a sus amigos en el mismo. Recomendamos como máximo 5 menciones por comentario, ya que de esta forma se evita el spam en el perfil y favorece la obtención de un mejor engagement. ¿Quieres saber qué otros tipos de sorteos se pueden hacer en Instagram? Pues clica aquí arriba porque te lo contamos. Y nada, una vez comentado las buenas prácticas para hacer un sorteo y al fin de evitar que Facebook o Instagram te penalicen por incumplir su normativa y te puedan cerrar la cuenta, que esto es muy importante, en Easy Promos también te ofrecemos varias plantillas preconfiguradas temáticas. Y estas las hemos preparado para ahorrarte tiempo y para que sirvan como guía para cumplir la normativa de cada red social y así incrementar el éxito de tu campaña. Y bueno, creo que por hoy es suficiente. Si quieres que te hable con más profundidad de sorteos en redes sociales, pónmelo en los comentarios. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué te ha parecido este vídeo? Y nada, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, mira este vídeo de aquí que seguro que te interesa. Y si no eres suscriptor, pues
No sé qué haces, dale ya a este botón de aquí. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.